Este podcast lo hago con la intención de compartirles mis éxitos, pero también mis grandes errores. Hay negocios y hay estafas. Y algo que aprendimos muchísimo, repito, es métete a los fierros. Si vas a hacer un negocio, métete a los fierros. Esta tecnología, les repito, no es para correr gente, es para potenciarnos. La inteligencia artificial está aquí y además en Latinoamérica no estamos tomando en serio este tema. Nos estamos quedando atrás. Tenemos el talento. Hay gente muy, muy talentosa, empresas maravillosas que pueden sorprender al mundo. Hola, buen día a todos. Soy Abelardo Huerta de Optiágil. Este es mi primer episodio de un podcast y este podcast lo hago con la intención de compartirles mis éxitos, pero también mis grandes errores. Pero bueno, aquí estamos. Les presento, hoy está conmigo mi socio y un gran compañero de negocios, donde hemos hecho cosas juntos maravillosas, pero así como hemos ganado, también hemos perdido. Entonces la idea de este podcast es compartirles toda nuestra experiencia y espero les sirva. Josué, bienvenido. Muchísimas gracias por venir. Hola, Abelardo, muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Josué Puente, soy socio de Abelardo ya desde hace pues muchos años, llevamos conociéndonos ya más de 18 años y pues hemos hecho, como él lo menciona, pues muchos proyectos, ¿no? En los cuales pues hemos participado en conjunto y pues hemos hecho cosas muy padres, muy grandes, pero también pues nos hemos equivocado. Entonces en este podcast pues vamos a platicar un poco de nuestras experiencias que hemos tenido pues creando negocios y pues quisiera yo empezar con un poco pues de la historia Claro. de cómo nos conocimos y bueno pues ahí les va. Eh, Hace como 15, bueno como 18 años yo iba saliendo de la universidad y estaba en búsqueda de trabajo. Yo conocí a Abelardo en una empresa que se dedicaba a temas contables y estrategias fiscales. Entonces, ellos se dedicaban al tema de la administración de nómina. Entonces yo entré ahí como soporte técnico. Yo estudié ingeniería en sistemas y telemática. Y bueno, ahora sí que mis primeros trabajos eran como de soporte, pero a mí me gustaba mucho el diseño gráfico. Entonces, en trabajos anteriores, yo desarrollé algunas demos en lo que antes se ocupaba como Flash de Adobe. Y pues sabía hacer como este tema como de animación y empezaba como con la parte de diseño gráfico. Entonces me acuerdo mucho de la entrevista con Abelardo. Pues él me decía que qué esperaba yo pues de la empresa y demás. Y yo le mencionaba que pues necesitaba como capacitación. Pero le mostré en ese momento, porque en algún momento yo hice una presentación para la venta de unos kioscos digitales, que en ese momento era como el auge, todo lo que era como touch, empezaba como esa parte del auge, ¿no? Entonces yo desarrollé una aplicación en Flash, bueno, un diseño, una animación, era una animación, y se la mostré, me acuerdo, a Abelardo, y pues a él le gustó mucho esa parte. Entonces como que él vio un poco más allá, que eso es algo que le reconozco y que creo que es algo que es una virtud que él tiene, es como de la gente que ha tocado base con nosotros, como ver un poco más allá de lo que pudiera ofrecer en algún momento esa persona. Entonces creo que él vio en mí como esa parte, como vio como más allá, como un poco más de potencial de lo que en ese momento se pudo ver. Entonces, pues de forma inmediata me contrató, ¿no? Me dijo, oye, pues empiezas mañana y me comentó que, bueno, me preguntó que qué es lo que yo quería de la empresa, ¿no? Entonces, lo primero que mi respuesta fue que necesitaba capacitación, porque pues obviamente vas saliendo de la escuela, vas como apenas como empezando como esa parte. Y me acuerdo mucho que ese día yo terminamos la entrevista, salgo yo de la oficina y me habla y me dice, oye, Josué, ¿no? Me grita. Y ya volteo y me dirijo hacia él, le digo, ¿qué pasó? Y me dice, oye, te voy a presentar a tu maestro de Adobe. Entonces ya me presentó, era un curso personalizado, ¿no? De Adobe. Entonces yo salí súper emocionado, me acuerdo que en ese momento le marqué a mi mamá y le dije, oye, pues ya me contrataron y voy a tener capacitación y no sé qué. Entonces, pues empezamos como con esa parte, ¿no? Así fue como conocí yo a Abelardo y pues me empezaron a capacitar en la parte de diseño gráfico y demás. Y pues hacíamos en esa empresa proyectos muy grandes, muy especiales. Y me acuerdo mucho que yo ahí aprendí pues a trabajar bajo presión porque eran proyectos muy importantes. Y entonces me acuerdo que el primer mes que yo trabajé con él, pues estuve yo viviendo literalmente en la oficina como un mes
Me acuerdo que mi mamá me tuvo que llevar ropa y demás. Entonces ahí fue como cuando aprendí a trabajar bajo presión y ya hasta me daban como ataques de asma y como de estrés. Pero bueno, es como que agradezco mucho esa parte, como esa intervención con esa empresa, porque gracias a eso pues puedes como trabajar bajo ciertos límites, ¿no? Y bueno, así fue como empecé a conocer a Abelardo y pues bueno, viene como un poco más de toda la historia. Entonces igual compartirles como la primera empresa que creamos. Sí, miren, creo que esto me hace parecer como un jefe horrible y la verdad es que sí era yo un jefe horrible. No les voy a decir que no. Sinceramente, estaba yo muy enfocado a resultados, muy enfocado a resultados. Eh, Debo confesar que en ese tiempo, digo, me topé con Josué, que era muy brillante para muchas cosas, pero sí también tenía un tema con el manejo de la presión, ¿no? Entonces, pues debo confesar que lo llevé al límite. Ha aprendido mucho y yo he aprendido mucho con él. Sin embargo, también me trajo muchas, muchas muchos aprendizajes. Y yo creo que parte de los grandes aprendizajes que le agradezco es que en ese tiempo yo podía relacionarme comillas, con la gente, pero él lo hacía de forma maravillosa y brutal, ¿no? Él, de pronto recuerdo que íbamos a algunas reuniones, a algunos lugares, lo dejaba yo sentado en la sala de espera y cuando yo regresaba de alguna reunión porque íbamos a ver a algún cliente, ya había hecho amigos con todo el mundo, ¿no? Y eso es algo que reconozco y que es maravilloso y que créanme, amigos, lo he aprendido y lo he aprendido muy bien. Y creo que esta parte es súper importante de rodearte de gente maravillosa y muy brillante, porque si no, creo que los, los negocios no funcionan, ¿no? No sé si esta frase es de Jimmy Hoffa, pero Jimmy Hoffa decía, tú dame un amigo y yo conquisto el mundo, ¿no? Yo en mi caso, tú dame un buen socio, muchísimas gracias, y yo conquisto el mundo. Ahora, tienes razón, creo que saliendo de ahí salimos, ¿qué? Como 3 años después, algo así, por el estilo. Sí, bueno, yo duré ahí con esa empresa como, ni siquiera fue el año. Me acuerdo que hubo ahí un Mira, tema. se me hizo enorme. Sí, no, ni siquiera cumplí el año ahí. Hubo un tema ahí, pues medio extraño, pero bueno, prepararon como mi salida de la empresa. Cuando yo salgo de la empresa, Abelardo me dice, oye, yo te sigo pagando como lo mismo que estabas percibiendo aquí y podemos empezar a hacer como cosas como juntos. Entonces, me acuerdo que el primer proyecto que hicimos en conjunto fueron unos centros de reparación de celulares y de computadoras y también dábamos soporte técnico. No, no es cierto, la primera fue la consultoría. Primero fue la consultoría en sistemas. Entonces dábamos consultoría a empresas en cuestión pues de cómputo, ¿no? Todo lo que tenía que ver con sus máquinas, con toda la actualización, todo lo que tenía que ver con software y pues si requerían alguna clase de soporte técnico en la cuestión pues de máquinas, ¿no? Entonces tuvimos algunos clientes sobre esa parte y después de ese proyecto ya llegaron los centros de reparación, ¿no? Los famosos hospitalitos. Entonces llegamos a tener hasta 5 sucursales y pues básicamente nos dedicábamos a reparar celulares y a vender pues los accesorios de los mismos, ¿no? Pero aquí estuvo muy interesante porque yo empecé a estudiar la maestría y de hecho mi proyecto fue el tema de los hospitalitos. Entonces pues creamos todo un sistema para pues dar de alta el celular, para darle como seguimiento al cliente. Creo que aquí era como bien importante porque en su mayoría los centros de servicio pues no te daban como el seguimiento que nosotros hacíamos, ¿no? Entonces, a pesar de que tú no resolvieras el problema del celular que te llevaran, si tú le dabas seguimiento y marcación personal a la persona, bueno, la gente que llevaba su celular, pues obviamente ellos como que se sentían importantes, ¿no? Y decían, o como que agradecían esa parte. Y lejos de que tú le repararas esa cuestión, como se sentían atendidos, pues te llevaban referidos. Y entonces en una de esas, pues ya podías como, ya su celular tenía reparación y ya sobre eso les entregabas como esa parte. Sí, te acuerdas como de todo eso, ¿no? Sí, claro. Y fíjense que en ese negocio aprendimos algo súper interesante. Uno de esos fue que hay negocios y hay estafas. Y voy a ser brutalmente honesto con ustedes, amigos.
En ese negocio aprendimos que de pronto teníamos gente que nos asesoraba, ¿te acuerdas? Que nos Ujú, asesoraba, sí. digo, no voy a decir nombres para no quemar a nadie, pero que nos asesoraba en la creación de estos negocios y de pronto nosotros decíamos, oye, ¿cómo consigue tantas piezas y por qué le va tan bien? Y recuerdo que uno de sus empleados nos decía, es que nosotros nos dedicamos a la cleta. ¿A la cleta? ¿Qué es esto? Sí, lo que ellos hacían es, de pronto recibían digamos, celulares, ¿no? Que funcionaban. Y si tú no aceptabas la reparación, te cambiaban las piezas, ¿no? Digamos, piezas que no sirven por piezas que sí servían de tu teléfono y con eso se dedicaban a, pues a tener sus propias refacciones, ¿no? Y nosotros no, yo recuerdo que nosotros tomábamos fotos, evidencias, Ujú. video de cómo lo abríamos, los entregábamos, mira, así me lo diste y así funcionó, ¿no? Y recuerdo muy bien que me decían, no, pues es que el negocio no es ese, ¿no? Entonces en algún momento dijimos, ¿realmente hay centros de servicio que el negocio realmente es un negocio o es una estafa? Entonces, ¿qué aprendimos ahí? Me acuerdo muy bien que de pronto la competencia es feroz y no es leal. Sin embargo, si tú trabajas con principios y reglas muy claras, la gente nos reconoce, ¿no? Y Ujú. yo recuerdo que mucha gente de pronto venía y nos reclamaba, oye, es que mi teléfono. Y lo que hacíamos es, mira, no se preocupe, aquí estaban las fotos y les enseñábamos las evidencias de cuando lo cerramos y el video, y así se lo entregamos. Y sí, tienes razón, nos fue bastante, bastante bien. Hubo gente que, no sé, venía, nosotros estábamos, creo que en ese tiempo, uno de los centros que teníamos era en San Cristóbal y Catepec, ¿no? Y Ajá. la gente venía desde el sur hasta San Cristóbal a reparar pues, sus aparatos porque sabían que pues nada les iba a faltar. En algún momento también nos contactó una aseguradora, ¿cierto? Sí, trabajábamos para Global Prime, no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba padre porque te llevaban como en su póliza de seguro, Ujú. te llevaban su celular, entonces como que les dabas como ese servicio. Entonces ese fue como el primer negocio B2B que tuvimos, que es fue como una grande empresa, ¿no? Y sí, o sea, tienes razón, Abelardo, creamos como ese sistema como que le daba más seguridad al cliente. Pero la verdad es que lo que también aprendimos de ese negocio es que, bueno, más bien lo que no logramos hacer en ese negocio fue tener control total sobre el tema de las reparaciones. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar como encima del técnico viendo qué es lo que quita o lo que pone, porque pues al final es su chamba. Pero era bien común que de repente hubiera como estos temas como de robo de piezas y cuestiones que al final pues no pudimos como controlar. Creo que eso hubiera sido como padre, ¿no? Tener como un sistema que pudieras como estar ahí, ¿no? Al 100% en cuestión de trabajo. Y sí creo que es un buen negocio, pero sí creo que es muy demandante. O sea, sí tienes que estar ahí. Porque yo me acuerdo cuando me tocó ser pues sí, estar como en la parte de caja y como demostradora. Pues yo me acuerdo que cerraba, bueno, tuvimos una sucursal ahí sobre Insurgentes, era Insurgentes y Revolución. Y creo que era muy buen punto porque pues obviamente ahí pasaba muchísima gente que venía pues del sur y demás, entonces teníamos muy buenos clientes ahí. Y yo en un día llegué a cerrar hasta 8,000 pesos en cuestión de reparaciones y de venta de accesorios. Pero cuando no estabas, como que esa parte se veía como mermada. Entonces, no sé, o sea, creo que fue como un poco de falta de control en esa cuestión, pero aprendimos mucho, ¿no? De esa Sí, parte. claro. Y en ese tiempo les puedo decir que una reparación costosa de un celular, híjole, que yo creo que en un cambio de tarjeta madre costaba unos 700 pesos, 900 pesos, ¿no? Sí, sí, sí me acuerdo mucho. Sí, también conocimos técnicos muy brillantes, sí les puedo decir que conocimos gente muy brillante, gente maravillosa. Y bueno, pues en algún momento, cuando vimos que ya era, para nosotros era como un monstruo enorme, ¿no? Que teníamos muchas sucursales y que de pronto ya empezábamos a quedar mal con la gente, decidimos migrar a otro. Si no mal recuerdo, el siguiente negocio que hicimos fue un negocio de reclutamiento y selección de personal y de tercerización de
personal de TI, ¿cierto? Ujú. Sí, fue cuando contratamos a un director de una empresa, que igual no voy a decir nombres. Se contrató al director y, bueno, algo que nos caracteriza mucho a Abelardo y a mí es que, pues sí nos metemos como en los fierros, o sea, no es como de que pongas un negocio y tú te sientes y seas como el jefe, sino que realmente todos los negocios que hemos hecho, creo que hemos hecho el proceso desde cero, o Sí, sea, claro. hemos tratado de aprender como esta parte para que después pues contrates gente y como que no te mareen como tanto, ¿no? Pero en el caso de reclutamiento y selección yo me acuerdo que quedé muy impactado del nivel pues, de esta persona, ¿no? Porque me acuerdo que contratamos al director, teníamos 2 reclutadores, él contrató 2 reclutadores y empezábamos con el proceso de reclutamiento y selección de personal para empresas. Entonces yo me acuerdo que de forma interna, me acuerdo que estábamos buscando un comercial, ¿no? Sí, Y exactamente, había sí. cosas tan evidentes que yo que no soy de reclutamiento y selección de personal, pues conoces como cierta parte del proceso. Yo me acuerdo que a la persona de ventas que él contrató, pues tenía un tema de aliento, o sea, le olía feo la boca y tenía caspa. Entonces digo, a pesar de que no sea como, digo, lejos de un tema como discriminatorio, pues tú no puedes como sentar a una persona con estas características tan evidentes. Entonces cuando yo tocaba base con esta persona, le decía, oye, pues sí está padre tu reclutamiento, pero ¿por qué no te fijaste como en estas cosas que eran como tan básicas, ¿no? Entonces fue como de repente medio raro tratar con él, pero pues igual aprendimos, ¿no? Claro, y recuerdo muy bien que en algún momento para salvar el tema, ¿te acuerdas que le dijimos, bueno, está bien que haga llamadas en frío? ¿Sí te acuerdas? Ah, sí. No, yo me acuerdo muy bien de esta chica porque me acuerdo que teníamos una competencia muy grande, y, no, y esta chica venía saliendo de esa empresa. Entonces, cuando nosotros dijimos, no, pues viene con toda la experiencia del área comercial para vender nómina y para vender este tema de reclutamiento y selección de personal. Cuando empezamos ya los primeros días de trabajo, resulta ser que ella no vendía, o sea, ella solamente atendía la cartera interna que ya tenían. Entonces eso no es una venta, eso es dar como mantenimiento a una cuenta, Seguimiento. de seguimiento, eso no es como vender. Entonces pusimos a la chica a hacer llamadas y ni una llamada en frío puede hacer, que bueno, son cosas que Abelardo y yo sí conocemos. Yo estuve trabajando en un telemarketing muchos años, lo cual pues me permitía a mí pues tener como esa facilidad de repente de venta y de palabra y bueno. Entonces, cuando ya conoces ciertos pedacitos del proceso, dices, oye, pues es vendedora y ni siquiera sabes hacer una llamada en frío, pues son cosas que dices, bueno, tú como director de recursos humanos, pues creo que son filtros mínimos indispensables que tienes Sí, que ver en ese perfil. Entonces, fueron cosas como muy, muy notorias, ¿no? claro. Sí, claro. Y algo que aprendimos muchísimo, repito, es métete a los fierros. Si vas a hacer un negocio, métete a los fierros. Si vas a hacer, digo, pongo un ejemplo, si vas a hacer un negocio de lavado de tenis, en serio, por lo menos inténtalo una sola vez. Métete a los fierros, ve, prueba, ¿no? Si vas a hacer un negocio para lavado de autos, lo mismo, por lo menos inténtalo una sola vez. Porque creo que no solamente te da conocimiento del negocio, también te da empatía con la gente. Que eso es súper, súper importante y creo que eso es algo que nos ha ayudado mucho, porque a veces juzgamos mal. ¿Por qué? Por no conocer de pronto ciertos procesos, ¿no? Y digo, yo les comparto algo mío. Yo recuerdo muy bien que en algún momento ayudamos a un cliente a poner unos, unos talleres para cambio de aceite y mantenimiento preventivo de autos. Y recuerdo mucho que este cliente lo que él hacía es gritaba mucho cuando un lavador se tardaba pues sí, en entregar un coche. Y yo las primeras veces que me puse a lavar un auto con máquina, créanme que entendí perfectamente la empatía. ¿A qué me refiero con eso? Que de pronto, como dueños de negocio o como líderes de un negocio, pensamos que todo es perfecto, pero no, o sea, cuando tú lavas un coche y te agachas y vas en la tercera lavada, créanme, se sienta en la espalda y se siente en todos lados, ¿no? Y de pronto quitar una mancha que parece sencilla, que porque está pegada con aceite en otras cosas cuesta mucho, ¿no? Entonces, volviendo a lo mismo, sin desviarme del tema, es, en verdad, métanse a los fierros, como bien dices, ¿no?
Sí, creo que ese tema es como bien importante porque, repito, de repente hay gente que viene como a ver nada más como como la parte como por fuera, o sea, como la parte bonita. Y lo que hemos aprendido Abelardo y yo en este camino es que, pues de repente toda la gente, o bueno, en su mayoría, ve como por sus intereses. Entonces, hemos tratado de hacer de repente ciertas alianzas, pero a mí en lo personal me ha parecido complicado de repente la gente que pues la vida te pone en el camino, pero si algo es cierto es que pues al final llega por algo, ¿no? O sea, por algo tienes a esa persona en tu vida y pues algo tienes que aprender, ¿no? Me acuerdo que después de ese negocio que iniciamos de reclutamiento y selección, pues fue el tema de nóminas, ¿no? Entonces, ese fue un tema muy, muy padre porque al final creo que eran muy buen negocio. Se creó una estrategia ahí muy, muy interesante que pues a la gente le permitía de repente tener ciertas cuestiones de ahorro y pues a la gente pues pagarle un poquito más. Entonces tuvimos muchos clientes de esa parte, pero sí, o sea, la operación era muy complicada porque pues tenías como contadores, abogados y gente que se dedicaba a temas que pues en lo personal no dominábamos al 100%. O sea, Belardo sabía un poco de contabilidad, y del tema de leyes y demás, pues ni idea. Entonces, pues tú tratas de contratar a la gente adecuada para tratar de hacer como ciertos procesos, pero de repente es como complicado llegar a un nivel de supervisión. Entonces nos pasaron cosas pues malas, ¿no? En cuestión de ese negocio, pues por impuestos que a lo mejor no se pagaron, o sea, por cuestiones que no están como en tu radar, pero que al final tienes que resolver. Y la persona que está ahí, pues es como que de repente se lava las manos y dice, oye, pues qué padre, ¿no? Pero pues al final tú eres el representante legal y ¿qué crees? Que toda la responsabilidad cae en ti. Entonces, lo que hemos tratado de aprender durante todos estos años, pues es a tratar de tener como controles muy específicos en cuestión de todos estos procesos. Entonces, digo, no sé si me estoy adelantando un poco al tema, pero creo que parte del podcast o parte de la esencia de esta intervención Claro. es la parte de la inteligencia artificial. Entonces yo siento, digo, voy a hacer como un pequeño comercial, pero creo que si esta parte de la inteligencia artificial hubiera estado como en los procesos o en las empresas que en algún momento creamos, creo que nos hubiera ahorrado N cantidad de errores. O sea, creo que hubiera sido buenísimo que se tuvieran esas herramientas en esa, pues ahora sí que en ese tiempo, ¿no? Sí, claro. Yo todavía me acuerdo fíjate que lo primero que me acordé de ese negocio es todo el talento que conocimos y que todavía seguimos nosotros interactuando con él. Digo, Rodrigo, si estás viendo esto, te mando un abrazo, ¿no? Sí. Sí, realmente conocimos, digo, como Rodrigo, como Patti, como Monse, conocimos gente muy brillante que todavía mantenemos el contacto y que hemos aprendido muchísimo, ¿no? Sí. Ese fue un negocio que hicimos hace, no sé, unos 10, 12 años, no sé. Digo, pero esa es otra lección que hemos aprendido. Hay gente muy talentosa, consérvenla, no cierren la puerta. Así estas personas se vayan a otras empresas, créanme, de pronto esa gente en su proyecto actual puede traer cosas muy buenas, ¿no? De hecho, Sí. creo que hasta la fecha Rodrigo, ¿no? Nos sigue ayudando, ¿no? Nos sigue Sí, asesorando. sí, La sí, verdad sí. es que no, hemos tenido en el camino gente maravillosa y en serio, continúen con la amistad y háganlo. Y ya volviendo un poco más al tema de la inteligencia artificial, pues queríamos compartirles un poco de este nuevo proyecto que estamos haciendo que se llama Optiágil, ¿no? Optiágil nace por la necesidad de un servidor de nunca quedarse quieto y de poner a veces de malas a mi socio, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto me pongo muy inquieto y la gente que me conoce dice, puta, ¿y ahora qué está pensando, no? Pero créanme, la inteligencia artificial fue algo que digo, que yo todavía me acuerdo, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les llega ese recuerdo. Yo me acuerdo cuando tenía una máquina, una 80, 86, 80, 88 con un monitor verde y alguien me prestó un disquete con una inteligencia artificial, o bueno, era un chat, para serles francos, ¿no? Que tú metías el disquete y le preguntabas en inglés y te respondía en inglés, ¿no? Y yo, bueno, me voló la cabeza, ¿no?
Y a partir de ahí, pues no le perdí el pase a la inteligencia artificial. Y para los que somos de esa época, bueno, pues qué les digo, ¿no? Es algo que nos vuela la cabeza, ¿no? Entonces, volviendo a este tema de la inteligencia artificial, creo que la inteligencia artificial específicamente para las empresas y para las empresas en Latinoamérica es algo que nos tenemos que tomar muy, muy en serio. ¿Por qué? Porque creo que la inteligencia artificial está aquí no para correr a las personas, no para desplazar a los equipos. No, en Latinoamérica está para potenciarnos y para que esa brecha que tenemos con el primer mundo y con los países desarrollados cada vez sea más corta. Y créanme que el propósito de esta empresa OptiAgil es eso, es hacer de Latinoamérica una Latinoamérica más inteligente, una empresa a la vez. ¿Por qué? Porque creo que tenemos una herramienta maravillosa que no estamos viendo y que pensamos que es el futuro, pero realmente es el presente. Entonces, en este momento, digo, me encantaría darle la palabra a Josué y que nos platicara un poco sobre lo que hemos hecho, lo que hemos logrado con poco, en verdad, con muy poco, pero todo, obviamente, con mucha, no le llamaría yo disciplina, sino con muchas ganas de hacerlo, ¿no? Y creo que adoptar la inteligencia artificial no es cuestión de dineros, es cuestión de ganas y de actitud. Así es que, por favor, cuéntame. Gracias. Bueno, retomando un poco la parte de la historia, nos saltamos dos empresas, pero bueno, ahí vienen para mencionar esta parte de automatización. Hicimos una inmobiliaria que se dedicaba al tema específicamente de recuperación bancaria, lo que tiene que ver con remates hipotecarios, que igual tuvimos ahí algunas muy malas experiencias, pero gracias a eso pues aprendimos a manejar el tema. Y bueno, ahorita de lo que se tiene en cuestión de inversiones, pues son casas que se tienen a la venta ya con posesión. Y la otra empresa es una empresa de marketing digital, que obviamente se dedica pues a hacer toda la creación de campañas y de contenidos y de toda esta parte como para poder ayudarles a las empresas a que vendan pues sus servicios en internet. Entonces, creo que el tema de inteligencia artificial pues ha potenciado de forma magnífica pues los procesos internos que se cuentan de cada una de las empresas, empezando por la parte de marketing digital, bueno, de la empresa de marketing digital, pues hemos implementado esta parte de inteligencia para generar pues contenido, ¿no? Para poder hacer videos, para poder hacer grabaciones pues de forma, ahora sí que más corta en cuestión de tiempos, porque yo me acuerdo que antes para hacer videos y para hacer contenidos, te tardabas una semana en crear los guiones, Claro. te tardabas demasiado tiempo en sacar una campaña. Entonces, lo que hoy en día tenemos es que esta cuestión que nos ayuda a desarrollar información más rápido, pues ha cortado los tiempos en los cuales nosotros podemos sacar información al aire y obviamente generar esa información de valor que hace que la gente pues empiece a confiar como en tu marca y en tus servicios y demás. Entonces esa parte pues ha potenciado muchísimo la cuestión de nuestro trabajo interno. Entonces cosas que nos tardábamos 15 días, un mes, estamos hablando que son días, o sea, no es ni siquiera una semana. Entonces, esa parte está padrísimo, porque aquí lo único que necesita la gente con la que nosotros podamos trabajar, refiriéndome a alguna empresa nueva que quiera desarrollar Sí. sus servicios o sus estrategias en cuestión de marketing digital, es la disposición, porque nos hemos topado con muchos clientes que de repente pues o no le tienen el interés, no le tienen el tiempo, y para esta cuestión creo que ya está todo, lo único que necesitas pues es la disposición por parte del cliente, ¿no? Sí, claro, y creo que algo, tocas un tema súper interesante. Creo que algo que nos ha pasado mucho desde los primeros negocios hasta ahorita es que hay muchas soluciones a la mano, muchísimas, pero el meollo del asunto está en quererlas adoptar e implantarlas. Miren, y algo que nos ha pasado mucho, digo que nos pasó mucho en Exo, es que de pronto creábamos campañas, les dábamos a nuestros clientes los leads y se tardaban días y a veces semanas Contestar. en contestar. Al principio
muchos, digo, o yo pensaba que era una falta de interés, pero también noté que más que falta de interés era desconocimiento. Y algunos hasta pena, les puedo decir. Entonces, algo que nos ha permitido ahorita con la inteligencia artificial es acortar esa brecha. ¿Por qué? Porque aprendimos a que si nosotros le enseñamos o les mostramos a cómo automatizar ese modelo de ventas que tienen todos los empresarios, así sea empresa de uno, ¿no? No sé, un coach que hace desde su campaña o hace sus propios contenidos hasta que entiende un cliente y le cobra, que si le ayudamos a esas empresas o a esos empresarios a automatizar ese proceso de ventas, la cosa cambia de forma radical. ¿Por qué? Porque a veces como empresarios no podemos estar en todo, o sea, no podemos estar produciendo, podemos estar atendiendo y podemos estar vendiendo. Y eso es algo que la inteligencia artificial en verdad nos ha ayudado bastante, ¿no? Y creo que otro tema que tocaste también interesante es la creación, la creación de contenidos. También hay gente que tiene conocimientos maravillosos sobre el tema, pero, digo, me incluyo, no tiene forma de cómo expresarse. Yo les puedo decir que yo para hacer una carta, en serio, digo, eh, yo hacía una carta que era como, no sé, era algo raro, pero no era una carta, se los garantizo. Entonces, lo que yo hacía es que esta carta se la pasaba yo a Josué y Josué me hacía el favor de corregirla, ¿no? Y la dejaba maravillosamente, ¿no? A veces nosotros como empresarios no tenemos esas habilidades, ¿no? Entonces, es súper interesante que ahora con la inteligencia artificial, si nosotros queremos de alguna forma, pues, avanzar y avanzar más rápido y expresar o dar a conocer al mundo esas ideas, con la inteligencia artificial es mucho más sencillo. Y creo que eso es algo que muy pocos los están viendo y que hemos estado desperdiciando, pero ya es tiempo de empezarlo a hacer. Así es que si tú eres un empresario que tiene muy buenas ideas o tiene maravillosas ideas y maravillosos productos, apóyate en la inteligencia artificial, por favor, porque créeme, la inteligencia artificial te va a servir de mucho para dar a conocer tus productos o servicios al mundo. Bueno, creo que ya me extendí un poco. Les voy a platicar un poquito de un caso práctico que ya pusimos en marcha pues hace un par de meses y ahorita lo único que se está haciendo pues es como mejorar con las nuevas herramientas que están como saliendo. Entonces, regresando al tema de la empresa que es la inmobiliaria, como les comentaba, nosotros nos dedicamos a vender las sesiones de derecho, pero ya con posesión. ¿Qué es la cesión de derechos? Pues es el remate hipotecario como tal, pero ya cuando tienes la posesión, ya nada más es de que el cliente pague la nueva cesión de derechos y ya puede habitar el inmueble. Y entonces significa que ya está en la etapa final, tú ya no tienes que litigar nada. Entonces, cuando yo ya tengo casas que ya tienen la posesión, pues lo que se hace es una campaña de marketing digital en la cual yo configuro pues mi buyer person, ¿no? Mi cliente ideal. Que mi cliente ideal, pues la principal característica que yo busco en mi cliente ideal es que traiga el costo de la casa o de la propiedad que yo estoy poniendo a la venta, pero de contado. ¿Por qué? Porque en la cuestión de remates hipotecarios es complicado de repente meter un crédito, llámese Infonavit o bancario. Lo hemos logrado, pero la verdad es que fue un caso que tardamos como año y medio, ¿no? Sí, claro. Entonces fue muy largo y fue súper accidentado porque hubo muchos gestores que metieron mano durante el proceso y la verdad es que ninguno supo cómo manejarlo. Entonces, bueno, eso se representó y sacrificamos tiempo, pero bueno, al final logramos mantener al cliente y logramos cerrar la operación. Pero bueno, ese es un caso en 1 millón, ¿no? Entonces, normalmente lo que yo busco, lo que buscamos, es la gente que traiga efectivo o bueno, contado y que ya quiera habitar el inmueble. La mayoría de las propiedades o sesiones de derecho que tenemos a la venta están en el Estado de México. Entonces, por ejemplo, tenemos ahorita 2 en Coacalco y pues es un departamento y es una casa dúplex. Entonces, pues obviamente se busca gente de la zona o de repente en algún momento en alguna campaña nos llegó gente
que vive en Estados Unidos, pero que quiere ponerle su casa a su esposa o a gente que dejó aquí, ¿no? Entonces de repente son temas de inversión importantes o interesantes para ellos y pues logramos de repente pues cerrar el negocio con ese tipo de personas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo sacaba una campaña, hagan de cuenta que me llegaban 100 mensajes al día. Entonces yo tenía como a 4 o 5 personas haciendo llamadas para prefiltrar esa parte de la venta. Entonces mi primer pregunta era, oye, fíjate que es una sesión de derechos, pero se requiere contado. Entonces quisiera saber si tú estás manejando el contado, ¿no? Y la gente te decía, no, pues es que tengo crédito en Infonavit. Entonces, de las campañas que lanzamos, si te llegan 100, el 90% Sí. es crédito de Infonavit, a pesar de que tú en el comercial, en el post, en lo que tú estés como promocionando, pongas, a ver señores, esto es de contado porque es una sesión de derechos, pero ya la puedes habitar. A pesar de todos los filtros que tú pones para que te llegue tu cliente ideal, pues al final la gente ni lee, y lo único que le interesa es pues la casa, ¿no? Entonces se da cuenta la persona cuando llega que pues al final no puede aplicar su crédito de Infonavit. Entonces yo tenía pues 4 o 5 vendedores haciendo estas llamadas y lo que hicimos o el proyecto que me ayudó pues o que nos ayudó OptiAgil a implementar fue esta cuestión de automatización en la parte de los leads en el proceso de ventas. Entonces hagan de cuenta que se configuró, se implementó una herramienta de inteligencia artificial que me permite a mí hacer el filtrado desde un inicio y solamente yo ya hago el tema de la... Yo nada más hago el tema ya del cierre de la cita para la casa. Entonces hagan de cuenta que cuando llega un lead interesado en la propiedad, la primera pregunta que hace el robot de inteligencia artificial es, oye, agradezco mucho que estés interesado en la propiedad. Te comento que por el momento el precio es de contado. No sé si estabas considerando alguna opción de financiamiento o traes los recursos propios para poder hacer la compra. Entonces, esa pregunta pues hace todo el filtrado y me ahorra todo el trabajo de hacer pues todas las llamadas. Entonces, lejos de despedir a la gente, lo que hice fue potenciar su trabajo, porque ya no los tengo invirtiendo el tiempo en hacer llamadas, sino ya los tengo invirtiendo el tiempo en hacer citas con gente que ya está precalificada y que trae el contado y que ya puede cerrar como la cita. Y bueno, que obviamente está interesado en la zona, ¿no? Entonces tú ya nada más te dedicas al cierre de esa venta, ya no tienes que hacer el prefiltrado. Entonces eso me ahorró en trabajo pues muchísimas horas. ¿Por qué? Porque ya hay una persona, aparte la herramienta es 24/7. Entonces de repente en las campañas era como bien tortuoso de repente estar contestando mensajes a las 11, 12 de la noche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta herramienta de inteligencia artificial ya programada con toda tu información, con toda la configuración que tú requieres para que esta persona pues entienda lo que estás vendiendo, está pues 24/7. Entonces puede contestar a cualquier hora del día y ya nada más tú al siguiente día pues checas cuál fue el estatus de esa llamada y al final lo que hace pues es decirte, ah, ok, perfecto, cumples el perfil, te va a contactar un asesor ya nada más para coordinar la cita. Entonces creo que esa parte ha sido muy buena porque pues me ahorró mucho tiempo, me ahorró muchas horas y potencié el trabajo de mi gente de ventas. Entonces eso está como súper padre. Hola, hola de nuevo. Si te interesa saber más sobre estos temas, recuerda que todos los jueves a las 4 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, imparto una masterclass en línea o presencial, completamente gratuita. Sí, creo que para aclarar algo, algo que aprendimos es que de pronto la disposición 24/7 es importante. ¿Por qué? Porque hay personas bueno, específicamente en este caso de Estados Unidos, que te llaman a la 1 de la mañana tiempo de México o a las 11 de la noche tiempo de México. Uno es por los horarios y otro es por la forma en la que trabajan, ¿no? Y nos ayudó bastante, bueno, ayudó bastante. Otra cosa que también aprendimos con la creación de estos chatbots es a que la precalificación se hiciera, es decir, que no se desviara del tema. Si el tema era específicamente recurso propio, pues que aunque
cliente buscara darle la vuelta para no contestar esa pregunta. Yo recuerdo que la inteligencia artificial regresa, ¿no? A esa pregunta. También, aparte de la precalificación, creo que hicimos algunas otras cosas interesantes. Bueno, hacemos estas cosas interesantes con ese bot. De pronto se ha ido mejorando bastante, ¿no? Porque también, créanme, de pronto de los errores de esa inteligencia artificial, porque también debo reconocer que en algún momento hubo algunos errores, también aprendimos muchísimo, ¿no? Como de pronto cuando la gente te hablaba, se salía del tema, ¿no? Te hablaba de Ajá. temas que no tenían nada que ver, o cuando la gente te mandaba, no emojis, sino o stickers, perdón, o te mandaba una foto, ¿no? Que también de pronto pasa. Pero sí, yo creo que generar un chatbot para resolver esta cuestión de la inteligencia artificial ha, ha ayudado mucho. Otro tema que me gustaría también tocar es que de pronto para el análisis de datos, también la inteligencia artificial nos ha ayudado bastante. Por ahí tenemos un cliente que es Global, ¿no? El cual se dedican al reclutamiento y selección, y de pronto ellos tenían 4 o 5 personas, ponían una campaña un jueves para que les llegaran candidatos durante todo el fin de semana y poder citar el lunes, y tenían 4 o 5 personas, ¿no? Llamando. Llamando, contestando preguntas sobre los puestos, y además haciendo lectura de los currículums, ¿no? Entonces, creo que algo que hicimos fue implementarles, bueno, que Optiagil hizo es implementarles un chatbot de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que se lanzara la campaña, filtrara los currículums, filtrara a los candidatos, les explicara la vacante a los candidatos, y es un proceso que en promedio creo que desde que el candidato empieza el chat, la entrevista, manda el currículum, entonces son 15, 18 minutos, ¿no? Entonces, creo que la inteligencia artificial es algo que nos tenemos que tomar muy, muy en serio, y algo que debemos ya empezar a, pues, adoptar en nuestras empresas. Entonces, mm, sería súper, súper interesante que como empresarios nos tomáramos esto muy, muy en serio, y aunque sea con pasos pequeños, con procesos muy pequeños, empezáramos a implementar. Créanme, no necesitan ni mucho dinero, ni ser unos técnicos, ni ser unos expertos. Lo que necesitan es tener las ganas de empezar. Y empiecen con qué? Con procesos pequeños, muy pequeñitos. A lo mejor, no sé, ¿qué será? Podrían empezar corrigiendo una carta, ¿no? Analizando datos para un pedido, eh, pidiéndole que analice ciertos datos y vea cosas que nosotros no vemos, ¿no? Creo que la inteligencia artificial es algo que tenemos que empezar a hacer, y que en algún momento no muy lejano ya no va a ser una opción. Va a ser un golpe de realidad de que quienes estamos en esto y las empresas que estamos en esto vamos a salir adelante. Y las empresas que no estamos en esto nos van a dejar atrás. Así es que, por favor, en serio, con quien lo hagan, como lo hagan, háganlo. Tener tener ChatGPT solo cuesta $20. Y créanme, les va a ayudar de forma maravillosa, y les va a hacer un cambio en la vida. Sí, yo creo que en cuestión del proyecto de OptiAgil, creo que parte de, ahora sí que de implementar este tipo de soluciones es que sí siento que este tema en Latinoamérica está como muy, muy nuevo para muchas empresas, y piensan justo esa parte, que hay como nada más, todo mundo como que se enfoca en la parte de ChatGPT, ¿no? Pero la realidad es que hay muchísimas herramientas que hacen muchísimos procesos, y la cuestión es pues ir como dependiendo de las necesidades que tú tengas o a lo que te dediques,
pues es nada más ir como encontrando esa solución de esa herramienta para poder implementarla en tu organización. Pero sí creo que siempre dicen que, bueno, que no hay malas inversiones, sino inversiones mal informadas. Entonces, lejos de que OptiAgile, repito, implemente este tipo de soluciones, creo que el paso principal o el más importante es generar como contenido de valor que haga que la gente pues se familiarice de repente con estos temas, porque de por sí son complicados, o sea, son de repente difíciles de entender, no tanto por la herramienta, sino por el alcance y el potencial que pueden llegar a tener. Y lo digo como en mi caso, o sea, yo cuando empezamos con esta parte de la inteligencia artificial, pues eran como temas muy, muy nuevos para mí y el que me ha como encaminado y el que de repente me manda cosas que he de decir de repente no veo, pues es Abelardo, Gracias. ¿no? Pero ahora sí que lo que le agradezco a él es que de repente pues como que ya te da todo digerido, ¿no? Y te da como ya la aplicación. Yo normalmente soy como más práctico. Entonces, si a mí me mandas a leer, pues difícilmente lo hago, pero si él me dice, a ver, güey, ¿ya funciona así? Ah, bueno, ya sé cómo funciona y ya voy y lo vendo, ¿no? Ya no me chingué toda la teoría, entonces ya sé cómo funciona. Pero sí creo que la gente o los empresarios tienen que aprender o tienen que informarse en cuestión de las herramientas que puedan potenciar pues sus procesos de forma interna, porque creo que todas las empresas con las que hemos tocado base en algún momento tienen algún proceso que sí o sí mejorar. Porque miren, al final, y de hecho nos dimos cuenta con la parte de Exomarketing, la empresa de marketing digital que hace las campañas, como bien decía Belardo, generas el lead, pero no le llaman, no lo revisan, pero te das cuenta que de repente ni siquiera tiene que ver con el área de ventas, tiene que ver con el área a lo mejor de almacén, porque lo que están pidiendo pues a lo mejor ni siquiera está en stock. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues revisar el proceso de almacén, ¿no? Y revisar como esta parte de la disponibilidad que tengas de los productos para poder hacer la campaña. Entonces, de repente, cada tema que puedes tú revisar en una empresa es un proceso que tú puedes automatizar con estas herramientas y pues obviamente potenciar el trabajo y hacer como la reducción exponencial de errores, ¿no? Entonces creo que es importante, como bien lo dice Abelardo, Gracias. pues empezar a informarse de estos temas y cuestiones que ustedes sepan que en algún momento pueden automatizar en sus empresas. De hecho, creo que, bueno, OptiAgile ha creado una guía de ciertos pasos para que tú puedas identificar de repente qué procesos son los que tú puedes optimizar y pues en algún momento poner en este tipo de plataformas para optimizar esta parte, ¿no? Sí, claro. Y bueno, antes que nada, me disculpo por todos estos ruidos. Como verán, estamos completamente en vivo y sin cortes. Hace ratito quien entró fue mi hijo que venía del fútbol porque estamos grabando en mi casa. Entonces, bueno, perdón, pero pues así pasan cuando estas cosas son en vivo. Entonces, a mí me gustaría empezar a cerrar todo esto comentándoles que definitivamente la inteligencia artificial, con quien quieran hacerla, adóptenla, háganla. No dejen, por favor, de ninguna forma, esta tecnología fuera de sus empresas. En serio, es algo que les va a servir de mucho, mucho, mucho y que además les va a ayudar a potenciar a sus equipos, a sus colaboradores. No, esta tecnología, les repito, no es para correr gente, es para potenciarnos. Esta tecnología es para todos esos procesos repetitivos de análisis de datos donde no se necesita el juicio de un humano. Esta tecnología está hecha en este momento para eso, para automatizar todos esos procesos muy repetitivos que en las empresas tenemos muchísimos, ¿no? Como de pronto el preparar un reporte que a veces nos toma horas, con la inteligencia artificial a lo mejor una sola vez le tenemos que enseñar, y esto es muy sencillo, es un antes y un después. Tenemos la información de donde vamos a sacar el reporte y tenemos el reporte y le podemos pedir a la inteligencia artificial, mira, este fue mi inicio y este fue mi fin, por favor analízalo y dime qué prompt debí de haber dado para tener
este final. Así de simple. Empieza por ahí, empieza a adoptarla porque en serio, la inteligencia artificial está aquí y además nos estamos quedando atrás. En Latinoamérica no estamos tomando en serio este tema y creo que es algo preocupante porque la brecha entre nosotros y las empresas de primer mundo se está haciendo cada vez y cada vez y cada vez más grande. Y en Latinoamérica tenemos el talento, hay gente muy, muy talentosa, empresas maravillosas que pueden sorprender al mundo. Así es que, bueno, pues no queda más que pues decir muchísimas gracias, de verdad. Gracias por acompañarme y por todo este rollo. Y nuevamente una disculpa por todos los efectos especiales que tuvimos. Y pues bueno, ¿no? Chicos, muchísimas gracias por ayudarnos con todo esto, de verdad. Gracias, gracias. Aquí están nuestros chicos que nos ayudan. Y pues bueno, pues no me queda más que despedirme. Y bueno, Josué, muchísimas gracias. Muchas gracias, Abelardo. Gracias Hasta a todos. luego. Buen Hasta día a luego. todos. Gracias.